sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que en una nave mucha gente se llevó. Solo escuchen a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Aleluya. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se... Y cuando... En cuanto, hablando sobre el tema de apostasía y las terribles herejías infiltradas en nuestra iglesia, y le decía a los pastores que la iglesia tiene que ver, antes del rapto, tiene que pasar el periodo de apostasía, porque antes nos habían enseñado, y tal vez usted recuerda, Pastor Willy, y nos enseñaron con la más grande sinceridad, nos enseñaron que el mensaje de la iglesia de la Odisea era en la gran tribulación, es decir, la gran apostasía. Y yo lo creía como predicador, con toda sinceridad, lo reconozco, yo lo creía con toda sinceridad que la gran apostasía era para el periodo más crudo de la gran tribulación. Pero analizando muchas cosas, no voy a decir una revelación que he recibido, sería muy hipócrita y mentiroso estar diciendo tal cosa, no, sino analizando la misma palabra, de momento viene, porque es lo que yo creo, el Espíritu Santo te puede dar revelación, o sea, más luz sobre la palabra ya revelada. No te puede dar nueva revelación, porque si nos da nueva revelación tenemos problemas con la Escritura y el canón ya está cerrado. Pero lo que hace el Señor es darnos luz. Eso se llama una ampliación de lo que ya está revelado.
más luz en esa manera, como cuando estamos en un cuarto, y recuerda todavía hace unos años, yo comencé cuando niño, cuando todavía nos alumbrábamos con candiles allá en Nicaragua, muy lugar pobre, y andábamos con un candilito ahí, yo leía, a mí me gustó leer desde niño, y en la noche cuando se iba, cuando ya teníamos luz eléctrica, pero a cada rato se iba, a cada ratito, todavía sigue pasando el mismo problema, a cada rato se va la luz, y entonces los sabatos me pusieron que tenía que estar con un candilito ahí leyendo el libro, pero cuando viene la luz, se le abre más para leer aquella lectura, y entonces lo que significa es que el Espíritu Santo nos da más luz sobre la palabra, sobre su palabra revelada, que es la Sagrada Escritura. Y ahí es cuando descubrimos, cada día estamos descubriendo misterios y misterios y misterios y misterios en la palabra, esos misterios de esa revelación del Espíritu Santo en su palabra. Y entonces, de momento, en este preciso año pasó, ante todo este espíritu terrible de apostasía que estamos pasando, pero terrible de apostasía, duro. Yo le decía a los pastores de Atlanta, fíjense pastores, que eran líderes de las denominaciones, concilio, le decía, fíjense pastores, fíjense algo muy interesante. ¿Qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación si se supone que la iglesia ya no está? Y díganme ustedes ahora, piensen ustedes, piensen los pastores, piensen ustedes lo que les estoy diciendo. ¿Qué caso tendría la apostasía en la gran tribulación si la iglesia no está? Si la iglesia ya ha sido arrebatada. ¿Qué caso tiene la apostasía? Los que se quedaron por apóstatas. No le podemos añadir más apostasía que la que ya tiene. Entonces la pregunta es, entonces la apostasía no es en la gran tribulación. La apostasía es la que estamos viviendo en estos momentos, previo al arrebatamiento del rapto. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la apostasía? La finalidad de la apostasía es un ataque directo contra el cristiano. La palabra apostasía, que viene de la palabra apostesentai, que la traducción más correcta puede ser caerse del fundamento o apartarse del fundamento. Entonces, si la palabra aposentarse es caerse del fundamento, entonces Satanás, si sabe que el arrebatamiento está a la puerta, Satanás conoce perfectamente bien las Escrituras, conoce perfectamente bien las señales de la venida del Señor, conoce perfectamente bien todo lo que se está moviendo en el tercer cielo, no porque Satanás tiene acceso al tercer cielo, él no puede entrar al tercer cielo, él desde que él fue expulsado no puede entrar, pero sí puede llegar a la antesala del tercer cielo. ¿Qué es la antesala? O sea, recuerde que en el mundo espiritual la distancia no es problema. Es por eso que un demonio puede venir de Inglaterra en cuestión de 2 minutos y estar aquí. Entonces, el Satanás no puede entrar al tercer cielo, pero sí puede llegar a la antesala del tercer cielo, que es el segundo cielo. Y desde allí, él puede estar viendo los movimientos que se están haciendo allá. Y entonces, Satanás conoce las señales de la venida de Jesús. Conoce los movimientos que se están dando en el cielo, en los preparativos a la venida de recoger a su iglesia. Entonces, dándose cuenta Satanás y sus demonios que se ha llegado a este momento, ahí entonces Satanás lanza todos los ataques con toditititita su fuerza, todos los ataques con toda su fuerza de apostasía. Por eso es que el Espíritu Santo, que conoce perfectamente el futuro y se le adelanta, porque él sobrepasa todo entendimiento. Entonces, él sabía lo que Satanás iba a pensar 2000 años antes. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo no solo sabe lo que tú vas a pensar antes que nacieras, sino que el Espíritu Santo sabía lo que el mismo diablo iba a pensar 2000 años antes que venía el rapto. Y por eso el Espíritu Santo se le adelantó a hablar lo que el diablo iba a hacer. Y por eso el Espíritu Santo reveló a los apóstoles el periodo de apostasía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición y el misterio de la iniquidad. O sea, ahí ese periodo fuerte que estamos viviendo apostasía. Ahora, ¿cuál es la realidad del verdadero ataque a apostasía? Luchar hasta lo imposible para que menos cristianos se vayan en el rapto. Por eso el ataque antes del rapto. Por eso lo que estamos viendo, y la prédica del próximo viernes, una crisis aproxima. Es ahí, en lo que hemos visto fuerte. Entonces, en el momento que suceda el arrebatamiento, cuando entendemos todo la palabra, pasó el periodo de la gracia. Es decir, es lo mismo que decir, terminó el periodo de la cristiandad. ¿Por qué? Los predicadores que se van a quedar en la gran tribulación, de los que vamos a entrar, los predicadores que se van a quedar, generalmente, la mayoría,
Porque dejemos la posibilidad de que algunos de estos apóstoles se arrepientan en los últimos meses que faltan, o los próximos años, o lo que falte la venida del Señor. Dejemos la posibilidad de que algunos de ellos se arrepientan. Permita Dios que sí. Porque si no se arrepientan, es terrible lo que les espera. Pero si muchos creen que estos grandes apóstoles de la prosperidad y estos grandes tipos hacedores y todas estas de maldades, como le llama la Biblia, que al después del arrebatamiento ellos van a ser los predicadores de la gran tribulación, no, señor. Una vez que venga el arrebatamiento, el sacerdocio a la iglesia se le he quitado. ¿Por qué se le ha quitado? Porque ya la iglesia no está. ¿Cómo se le va a dar un sacerdocio a alguien que ya no está? ¿Cómo va a mantener el Señor sacerdocio en su iglesia si su iglesia ya no está? Entonces, si su iglesia ya no está, entonces ¿a quién vuelve el sacerdocio? Porque recuerde que el sacerdocio no es originalmente de la iglesia. El sacerdocio pertenecía a otro pueblo antes de la iglesia. ¿Quién es ese pueblo? Israel. Entonces, al llevarse el Señor a su iglesia, el sacerdocio vuelve originalmente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y ahí entran los 144,000. Entonces, los predicadores de la gran tribulación no van a ser en lo más mínimo ninguno de estos falsos profetas, apóstoles o pastores negativos que se vayan a quedar, o evangelistas negativos, ninguno de ellos van a ser. El sacerdocio regresa a quien perteneció originalmente, el pueblo de Israel, los 144,000. Entonces, santo Dios, si con el arrebatamiento terminó la cristiandad, y con la cristiandad terminó el periodo de gracia, entonces entendemos lo que Jesús dijo, porque será un periodo de gran tribulación, cual nunca ha habido, ni lo habrá sino hasta entonces. Entremos a analizar un poco, punto por punto, esta situación, minutos después de que la iglesia se haya encontrado con el Señor Jesucristo en las nubes. Cuando Él reciba a la iglesia, Pablo dice que la iglesia es la novia del Cordero. En este momento nosotros somos la novia, todavía no somos la esposa. No somos la esposa. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el concepto que da la Iglesia Católica. Católica dice que ella es la esposa, solo que es una esposa bien adúltera, bien ramera. La iglesia todavía no es la esposa. Ya está comprada. Es lo mismo que la cultura de una boda judía. Cuando el novio se ponía de acuerdo con los suegros, si le gustaba a la muchacha, yo explico en eso bien un estudio que llamo las 10 vírgenes, explico bien ese estudio, que el candidato le echaba el ojo a la muchacha y que de acuerdo a la ley judía, el suegro no podía negarle por nada del mundo, no le podía negar la mano de esa muchacha. Mire qué bonito que era esa época, ¿verdad? No se la podía negar, por la ley no se la podía negar. Pero el padre, siempre hay trampas en todo esto, pero el futuro suegro tenía la potestad de pedir un precio. Y si el futuro yernito le caía bien gordo, le ponía un precio imposible de pagar, para que el muchachito se desistiera. Y de esa manera él legalmente ante los rabinos demostraba que no se la había negado. Legalmente. Él cumplía con la ley, yo no se la negué. Sencillamente yo puse el precio por mi hija, es mi ley. Él no tiene la capacidad de pagarla. Entonces, ahí viene el asunto del precio de la iglesia. Pero una vez que Él se lleve su iglesia, bueno, una vez que Él decide morir en la cruz del Calvario, una vez que Él agarra a la novia, que era el caso de lo que estaba contando la ley judía, una vez que el suegro estaba de acuerdo en pagar el precio, iba al campo a ganarse el precio, a buscar el dote que le ponían de precio. Una vez que lo tenía listo, él venía, reunían al rabino, reunían 2 testigos. Mire qué interesante, 2 testigos, porque 2 testigos van a comparecer en la periodo de la gran tribulación. Aparecían 2 testigos, más el rabino, que era en representación del sumo sacerdote, el novio y la novia. Y entonces venía el sacerdote,
venía el sacerdote y agarraba una copa de vino y lo daba a tomar únicamente el novio y la novia. Podían tomar esa copa, únicamente el novio y la novia. Y una vez que el novio y la novia tomaban la copa del pacto, a partir de ese momento, la muchacha ya le pertenecía a él, pero no se la podía llevar, sino que él se iba a la casa de su padre a preparar hogar donde iba a vivir la que ya es su desposada, no se puede decir su esposa, su desposada, que posiblemente ahí salió el invento de novia. Y es lo más correcto, ya sería en este caso, su novia. Ya es su novia comprometida. Claro que hoy en día se ha desvirtuado totalmente el concepto de novia, pero volviendo al original, novia era alguien que ya estaba comprada y esta muchacha ya no podía coquetear con alguien más. Pero hoy en día nuestra juventud, pues, juegan. Y no, entonces, pero el concepto era novia, o sea, que ya estaba comprada. No podía coquetear con nadie más. Y hasta que no regresara el esposo, no se consumaba la boda. Una vez que ya regresaba y se la llevaba para su casa, 7 días de fiesta era de la boda. Entonces, la iglesia ya está comprada. La iglesia, el novio pagó el precio. Y la iglesia tomó la copa con el Señor. Recuerden la copa que él tomó junto con los apóstoles representantes de la iglesia. Esa es la copa del pacto, él lo dijo allí, la copa del pacto del novio y la novia. Y desde ahí él dijo, desde ahora no volveré a tomar esta copa hasta aquel día en que estés conmigo. Y cuánto anhelo que se llegue ese día. Por eso el apóstol San Pablo dice, las veces que comamos y bebamos esta copa, la venida del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces, de ahí entonces que no aceptamos la declaración de la Iglesia Católica que de la esposa del Cordero. Todavía no es la esposa, somos la novia del Cordero. Una vez que nos encontremos con Él en la nube, como miramos en esta gráfica, una vez que nos encontremos con Él en la nube, partimos hacia la patria celestial y oficialmente se declaran 7 días celestiales de fiesta, que en el mundo serán 7 años. Al comenzar, al estar ya la iglesia en el cielo, ahora ya la iglesia está en el cielo. Y ese es otro tema. ¿Qué pasa en la tierra? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa en la tierra? Mientras la iglesia arrebatada está presenciando el majestuoso momento de su llegada a la presencia del Señor en las moradas celestiales, en la tierra se estará desatando el más grande caos jamás visto antes en la historia humana. Basta con solo ver las gigantescas ciudades enfrentando el más grande embotellamiento producido por el rapto que estará acompañado por un terremoto universal. A lo largo de mi ministerio he visitado las ciudades más congestionadas del mundo, como la Ciudad de México, París, Londres, Estambul, Los Ángeles, el área metropolitana de Washington, D.C. y Nueva York. Muchas veces me he quedado viendo esos enormes freeways con sus puentes de intersección. Solo imagínese el caos que se formará en todas estas naciones por semanas, solamente en las vías de comunicación. Vamos a ver una imagen aquí. Imagen que mirábamos aquí del año pasado en Houston, Texas. 2 millones de personas de Houston, Texas, abandonando las ciudades por el huracán Rita. Hubieron personas manejando en esas carreteras que desde Houston a Austin son aproximadamente casi 3 horas manejando. 3 horas, digamos. Con personas que conozco duraron 40 horas manejando en los embotellamientos. 40 horas. Ahora imagínense el día del arrebatamiento de la iglesia. Aquí estoy hablando y en el tema momentos antes y después del rapto, enseño bíblicamente que el arrebatamiento de la iglesia va a estar acompañado por un superterremoto universal.
En ese terremoto universal, imagínense si el arrebatamiento es a la hora pico, en la hora de México, Distrito Federal, 25 millones de habitantes. Imagínense si es también en California, a la hora pico, que son 5 o 6 de la tarde, hora pico. Imagínense a esa misma hora en el área metropolitana, 14 millones de personas en el área metropolitana de Washington, D.C. Imagínense otra similitud de millones en Nueva York. Imagínense otra similitud de millones en París. Otra similitud de millones en Londres, con todas las ciudades aledañas a él. A la hora pico del arrebatamiento va a ser un embotellamiento descomunal, tremendo, terrible, en ese momento que se dé ese terremoto universal. Aparte de eso, recuerde que en todas las ciudades, incluyendo México, para solucionar el problema de las vías, han puesto gigantescos puentes. Esos son los puentes de intercesión. A la hora del arrebatamiento esos puentes se van a derrumbar. Así es que el caos que se va a producir, no solamente porque la tierra, las calles, las carreteras se van a romper completamente, sino que las vías van a quedar cortadas. Y la distancia de una persona para llegar a su lugar podrá ser hasta de 100 millas, 140 kilómetros de distancia de un lugar a otro. Imagínense la ciudad de Houston, si esa persona lo agarra un poquito atrás en el freeway del aeropuerto internacional de Houston y él vive en Pasadena, son casi 60 millas. 60 millas, estamos hablando ciento y resto de kilómetros. Ahora, ¿cuántos días se durará esa persona caminando para llegar? Caminando, porque las vías van a estar cortadas completamente. Así que ahí, con el arrebatamiento, comienza un periodo de angustia, un periodo terrible, conocido por la propia Sagrada Escritura como la Gran Tribulación. Algunos dicen, no, que la verdadera Gran Tribulación comienza hasta después de los segundos 3 años y medio, que los primeros 3 años y medio, y yo lo creía también así, lo predicaba, que los primeros 3 años y medio será un periodo de paz. No, ¿cuál paz? Se va a ser terrible con el arrebatamiento. Va a ser terrible con el embotellamiento. Y nos dio una idea, y vamos a ir viendo imágenes aquí, nos dio una idea de algunos acontecimientos que han venido pasando. Sigue pasando adelante, esta es otra parte de embotellamiento. Dice, mientras millones se quedarán varados en las grandes carreteras, millones se observarán aterrorizados de cómo miles de edificios se caen ante el gran terremoto universal. Será el estado de emergencia jamás visto en la historia. La gran nación del águila no podrá ir en socorro de México y Centroamérica. Estoy hablando de los Estados Unidos de América. Esta gran nación, que díganse lo que se digan y los que hablan en contra de esta preciosa nación llamada Estados Unidos, tenemos que entender que siempre que un país nuestro de América Latina pasa una tragedia, un terremoto, los primeritos en estar con sus aviones Hércules en socorro es la gran nación del águila, los Estados Unidos de América. Pero en la hora del arrebatamiento, los Estados Unidos no podrán venir a Nuevo León, no podrán venir a Tamaulipas, no podrán venir al Distrito Federal en rescate, ayudar a los hermanos mexicanos, porque ellos mismos estarán enfrentando crisis por crisis en cada uno de sus 50 estados. Los mexicanos que siempre van en socorro de Centroamérica, siempre cuando el huracán Mitch, México mandó soldados, mandó de toda clase de ayuda para ayudar a los hermanos centroamericanos. México no podrá ayudar a los centroamericanos, porque México tendrá su misma crisis en cada ciudad. ¿Son esos 3 años y medio de paz? No. Es un caos terrorífico. Dice, esto obligará a los gobernantes a declarar un estado de emergencia universal, donde por semana se paralizarán todos los medios de transporte, los medios de comunicación electrónica quedarán fuera por el deterioro de los satélites, centenares de familias separadas por la emigración no podrán comunicarse con sus seres queridos por semanas o meses, es decir, no solamente con seres queridos, no podrán saber si se fueron en el rapto o si se murieron en el terremoto, o si se murieron en los tsunamis. Recuerde que a la hora de ese terremoto gigantesco se levantarán olas. Si el tsunami que vino, que ahorita va a cumplir 2 años apenas, ese tsunami levantó olas hasta de 80 metros de altura, mató 400,000 personas en solamente 1 hora, apenas hace 2 años.
Ahora imagínense el terremoto universal. Los gobernantes están hablando de todo esto. No vamos a pasar por ignorancia. Los mismos gobernantes lo están diciendo. Inclusive los gobernantes de México han estado declarando que se aproxima uno grande, un terremoto grande. Y ellos dicen que no hay que descartar tsunamis de gran envergadura. Así es que miles de familias, de personas que queden vivas, pasarán semanas, quizás meses, solamente para saber si su ser querido o se fue en el rapto, o se lo llevó el tsunami, o se lo tragó la tierra. Eso va a ser una depresión tremenda en el corazón. Aparte de esa depresión, estoy explicando adelante que no va a estar la gracia del Espíritu Santo. Sigamos pasando. Aquí el 11 de septiembre nos puede dar una idea de lo que va a ser esa tragedia. El 11 de septiembre, un acontecimiento minúsculo comparado a lo que va a ser el día del rapto de la iglesia. Sin embargo, la tragedia del 11 de septiembre no solamente volvió, paralizó, aterrorizó, espantó al mundo entero y a los neoyorquinos, sino que por 8 días, se paralizó todititito el planeta Tierra en cuanto a los aeropuertos. Aquí vemos a la gente caminando en aquellos momentos terribles cuando se estaban derrumbando las torres gemelas. Siga pasando adelante. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio y hasta ahora ni lo habrá. Una de las cosas terribles que ese periodo será la depresión. No olvidemos que en aquel momento en el rapto, el Espíritu Santo se habrá ido con la iglesia. Si hoy en día los aires no producen alivio, imagínense cómo será después que la bendición del Espíritu Santo ya no esté en la tierra. Si con toda la bendición que tenemos hoy en día de encontrar a Dios con ayuda del Espíritu Santo, qué horrible será en ese periodo donde no tendremos la ayuda, donde las personas que se queden no tendrán ayuda del Espíritu Santo, consuelo del Espíritu Santo, sino un espíritu de depresión más fuerte, 1000 veces más fuerte que lo que muchas personas pasan hoy en día en esos momentos terribles. Sino también dice, también la depresión no solamente vendrá, sino también por haber perdido a sus seres queridos. Sigue pasando. Aquí vemos lo que nos da una idea. Qué terrible va a ser ese día, porque no solamente en las carreteras, sino que a la hora del arrebatamiento se van a producir, imagínense las bombas de gasolina en aquel tremendo terremoto, las bombas de gasolina, las bombas o los almacenamientos de gas propano, en ese momento las explosiones simultáneas, en las ciudades, explosiones, edificios cayendo, y aquí nos da una idea, cómo la gente va a correr, espavorida, aterrorizada, espantada en aquel momento. Aleluya. Sigamos pasando. Paralelo al gran vacío que dejará la plenitud del Espíritu Santo, se desatará la invasión de demonios jamás experimentada por la humanidad, junto con el propio Satanás que se encarnará en toda su fuerza en su Hijo el Anticristo. Estos demonios, sabiendo que les queda poco tiempo, se lanzarán con furia sobre los habitantes de la tierra, es decir, les quedará solo 7 años. ¿Por qué? Ellos sabrán que les quedó, porque en el momento que llegó el rapto de la iglesia, llegó la cuenta regresiva para Satanás y sus demonios. ¿Qué quiere decir la cuenta regresiva? 7 años, él y toditititititos sus demonios. Y conte bien, todos sus demonios serán agarrados, apresados por un ángel y lanzados al pozo del abismo. O sea, con el rapto comenzó la cuenta regresiva para los demonios. Así es que, imagínense entonces, sabiendo que les queda corto tiempo. Miren lo que está diciendo aquí. Dice el Antiguo, estos demonios, sabiendo que les queda poco tiempo, se lanzará con furia sobre los habitantes de la tierra. Y aquí dice Apocalipsis capítulo 12, dice así, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 7:9. Pero sigue adelante otra vez, Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Y por qué del mar? Wow, esto va a ser terrible. Recuerde que hoy en día hay cruceros mínimo de 5.000 personas. 5.000 personas es toda una ciudad. A la hora del arrebatamiento, miles de esos miles de cruceros no podrán regresar a tierra, primero por los tsunamis, estarán desconectados, estarán aterrorizados, espantados.
Impresionante. Pues aquí estamos viendo entonces, y del mar dice, por lo cual alegraos sois y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Por qué dice? Porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Con qué? Con gran ira, sabiendo que le queda. Santo Dios. No son 3 años y medio primero de paz, no señor. La cosa comienza caliente desde el momento del rapto. Caliente desde el momento del rapto. Se cree que en ese momento Satanás empujará con toda su furia su falso profeta, quien en ese momento se estará quitando la máscara y pelando sus verdaderos dientes. Esta bestia, con ayuda de la gran ramera y todos sus hijos falsos profetas, desatarán con toda su furia, la Inquisición, ya no contra la iglesia, porque la iglesia no está, contra los que eran miembros de la iglesia y se quedaron. Hay un proverbio en nuestra Centroamérica que dice: el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Aquí los falsos profetas, tantos favores le han hecho los falsos profetas a Satanás y a la gran ramera, sobre todo a la gran ramera. Por eso la gran ramera tiene que ser algo. ¿Qué pecado tan abominable, aparte de los que ha cometido la gran ramera, que indiscutiblemente es el Vaticano? ¿Qué pecado tan horripilante ha cometido en estos 2000 años? Pero yo, pensando otra vez, analizando los estudios en este año, descubro que tiene que ser otro pecado más abominable antes del rapto, como para que el Señor, en la gran tribulación, cuando venga la 7ª copa, el Señor se detiene al ángel que va a derramar su copa y le dice: detente un momento. Y le dice: y se acordó el Señor de la gran ramera y dijo: dale el doble del juicio y del cáliz de mi vida a ella. ¿Qué tan abominable es la gran ramera? Y yo ahora entiendo. ¿Sabe cómo lo entiendo? Cuando estoy viendo los G12, el movimiento de los G12. Dios mío, ¿cómo es posible que evangélicos tan lindos, pero tan preciosos que conocíamos, pastores que conocíamos tan preciosos, desde el momento que entraron en este movimiento, cambiaron en su totalidad? Impresionantemente. ¿Qué pecado más abominable está cometiendo la gran ramera? Lo podemos entender cuando vemos gente del G12, pero los que están envenenados, cuando uno les habla de la venida de Cristo, se disfraza el rostro de ellos, completamente se transforma el rostro de ellos. Daba testimonio a los pastores de Atlanta de un matrimonio mexicano en Dallas. En este año fuimos a comer y este matrimonio mexicano me comenzó a decir, la esposa del hermano ahí sentada, y le dijo: hermano, mi esposo y mi cuñado son los 2 únicos convertidos en la familia. Y usted sabe cómo es una familia de clase media para arriba y católica en México, terrible. Y dijo, y como son los 2 únicos, todo el resto de la familia, que es una familia pudiente, los hizo completamente a un lado. De tal manera, dice, que solo las 2 familias hemos tenido durante todos estos años esa relación íntima. Y ellos viven en Atlanta y nosotros en Dallas. Y cada año, o nosotros vamos en las vacaciones a ellos, o ellos vienen en las vacaciones aquí. Este año les tocó venir a ellos, dijo, pero hermano, mientras ella lloraba, cuando vinieron, la primera señal que algo andaba mal es que ya no vinieron a nuestra casa, sino llegaron a un hotel. La segunda señal es cuando llegaron a nuestra casa. Cuando llegaron a la casa, sus hijos totalmente diferentes, con el asunto, la alegría de jugar con sus primitos aquí. Nada, no entraron con aquel gozo, una seriedad tremenda de aquellos niños. Y cuando entraron, la primera reacción ya cuando estaban ahí en la sala fue: ¿están ustedes en la visión? Nosotros le dijimos: no, ¿qué es eso, la visión? No. Nosotros estamos con el Señor Jesucristo. Y yo, no, porque si ustedes no están en la visión, entonces nuestra relación terminó. Y en ese momento comenzaron ellos a discutir. Y entonces dice la señora, entonces hermano, yo comencé a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que la visión? No, estamos equivocados. Todo el tiempo estuvimos equivocados completamente. Hasta que no hayas un encuentro, tú no te vas a dar cuenta de lo equivocado que estabas. Entonces ella dice, pero ¿y entonces todo lo demás? ¿Y la venida del Señor Jesucristo? La venida del Señor Jesucristo, tú
Y dice que le dice, hermano, él siempre nos estaba llamando para ver cuáles eran las últimas prédicas suyas que estaba grabando de la venida del Señor. Y yo le dije, entonces, ¿la venida del Señor qué? Tú que eras apasionado con los estudios de la mano con la venida del Señor. ¿Y qué de ellos? Y dice que comenzó la esposa de su cuñado y su cuñado se transformó y comenzó una risa jamás vista en ellos, una risa de burla. Y comenzó la hermana, delante del pastor ahí que estábamos, comenzó la hermana llorando y dijo, hermano, nunca había escuchado en mi vida la voz del Espíritu Santo hasta ese día. Cuando ellos están riendo, burlándose de la venida de Jesús, el Espíritu Santo habló por primera vez en mi vida en voz audible y me dijo, lo que tú estás viendo es la burla del anticristo reflejada en ellos. Wow. ¿Y esto es que Cristo no ha venido? Tiene que ser un pecado abominable de la gran ramera, abominable. Y podría ser esto que está pasando, toda esta gran herejía, apostasía, ecumenismo y todas estas cosas horribles, los encuentros, las cosas horribles que ahí se practican. Terrible. Ahí es cuando, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, y eso lo explico en el tema momentos antes y después del rapto de la iglesia, doy toda una explicación de eso. En el momento en que el Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia, bíblicamente está probado que el arcángel Miguel y sus ángeles guerreros vienen delante del Señor limpiando los cielos de toda basura de demonios. Y entonces en el segundo cielo, que el libro de los Efesios explica que está minado de potestades de demonios, incluyendo el acceso libre de Satanás hasta el segundo cielo para ver qué es lo que está diciendo el Señor y las órdenes, en ese momento Satanás ya nunca más podrá llegar ni siquiera al segundo cielo, sino que Miguel y sus ángeles, dice, pelearon contra Satanás, el diablo y sus ángeles, y ya no se encontró más lugar para Satanás y sus demonios, y fueron arrojados a la tierra, como estamos viendo aquí en esta imagen, arrojados a la tierra. Y al encontrarse en la tierra Satanás y sus demonios, se voltea con furia contra los que una vez gustaron el rostro de Jesús. Mi hermano, mi amigo, aunque yo decía un hermano antes y así lo hice, este mensaje no es exactamente, totalmente para ustedes. Posiblemente este mensaje va a quedar para muchas personas, porque hay algo por ahí que voy a hablar. Pero también es para advertencia. Mi hermano, cuídate de no caer en la apostasía en estos próximos tiempos que falte hasta que el Señor venga. Sigamos viendo. Inmediatamente todo este es el periodo de depresión, de falsedad, de mentira, cosas terribles que desatará en la gran tribulación. Como esta gráfica también nos puede dar una mejor idea de lo que va a ser ese periodo. Y la bestia anticristo, el falso profeta que en ese momento, que ahorita engaña, ahorita tiene una cara bonita el falso profeta, y todos los falsos profetas se presentan con el evangelio de la excelencia, se presentan bien vestidos, se presentan como los superungidos, se presentan con un montón de cosas, de caretas. Pero en la gran tribulación ya no necesitarán las caretas. Junto con la bestia anticristo se quitarán la careta. Sigamos viendo imagen. La siguiente. Inmediatamente comienzan lo más duro, los acontecimientos geológicos en la Tierra. Un planeta Tierra que a causa del gran terremoto universal quedará seriamente desequilibrado. Si en estos momentos se sospecha que con el terremoto, el super terremoto de Sumatra, el terremoto que mató 400.000 personas el 24 de diciembre del año 2004, si con ese terremoto que tuvo la potencia de 5.000 bombas atómicas, que desató 6 olas a una velocidad de 800 kilómetros por hora en su origen de reventamiento y que desembocaron a 200 kilómetros por hora en la playa, si ese terremoto grandísimo que duró 10 minutos, dicen más o menos, temblando seguido,
Si ese terremoto se sospecha, no es algo confirmado, se sospecha que el eje giratorio pudo haberse desviado unos centímetros en este terremoto que pasó. Ahora imagínense en el universal, quedará posiblemente bien, y solo así podremos entender el tema de las 7 trompetas, los grandes desequilibrios que menciona las 7 trompetas, que habrá en una parte totalmente oscuridad, donde aquí tenemos siempre luz, 12 horas completamente de luz. Habrán días completos que no habrá luz. Para poder explicar ese trastorno, desequilibrio atmosférico, tendría que haber un desvío del eje giratorio. En ese eje giratorio se va a trastornar todo, como ya vemos esos síntomas en estos momentos. Ahora, todos los que estamos viendo, lo tengo un tema que se llama síntomas de la gran tribulación, son los síntomas en estos momentos. Están hablando expertos, que lo voy a tocar con mayor fuerza, una crisis se aproxima. El deshielo del Ártico a la inundación de miles de islas, varios países durante este siglo, son algunos de los peores presagios que el cambio climático, una amenaza contra lo que en el 2006 se ha consolidado los esfuerzos mundiales. 2 documentos divulgados en el 2006, muy críticos con esa situación, fueron relevantes por la notoriedad política de sus promotores. El primer ministro británico Tony Blair y el ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore. Sigue diciendo, aquí estamos viendo, ellos pronostican, apenas están presagiando hambrunas, epidemia, catástrofe, y ahora entendemos lo que está diciendo las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas. Siga pasando. El informe patrocinado por Blair, redactado por el ex economista del Banco Mundial, Nicholas Stern, vaticina que el calentamiento de la Tierra entre 2 y 3 grados causará en medio siglo pérdidas del 5% del Producto Interior Bruto global cada año, y 200 millones de refugiados por inundaciones o sequías. Se incrementarán las hambrunas y se extinguirán numerosas especies animales. Santo Dios, estos tipos parece que se conocen el Apocalipsis. Tenemos un gravísimo problema a nivel mundial ahorita de inmigración. 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, y en total de los inmigrantes en Estados Unidos, salió el relato hoy en día, supera los 30 millones de inmigrantes en los Estados Unidos en estos momentos. Solo de hispanos 12 millones, 30 millones superan en estos momentos. Ahora entiende por qué los americanos están asustados, aterrorizados en estos momentos, pero no solamente Estados Unidos, los españoles están espantados, aterrorizados, los de París están aterrorizados, espantados, una crisis, y ahora esto dicen que 200 millones por año en esa crisis. Es la gran tribulación, señores. Sigamos. Al Gore, por su parte, alertó en un documental sobre la necesidad urgente de evitar una catástrofe ecológica definitiva, y advirtió que si no se actúa con rapidez, el catacumbe podría llegar mucho antes de lo que piensan. Aunque para Al Gore aún no se ha alcanzado el punto de retorno, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, afirmó que nos estamos acercando a él. La tribulación, sí. Están hablando personalidades del mundo, ¿sí? Ya que los falsos profetas no quieren hablar de la venida de Cristo, entonces Dios está usando a los impíos. Si ellos callan, dijo Jesús, las piedras tendrán que hablar. Se nos prohíbe, se nos amenaza en la radio hoy en día cristiana. Se nos amenaza para que no prediquemos este mensaje de la venida de Cristo. Usted no tiene idea el pleito que se armó los míos pastores allí en Atlanta cuando se dieron cuenta que estaban cerradas, prohibidos completamente. Una vez que ojalá se arrepiente, se fue porque el infierno le espera. Le habló a mi coordinador cuando estaban ofreciendo un paquete para cualquier promoción de campaña o iglesia y todo. Y cuando habló mi coordinador, sin decirle qué era, ella, claro que sí, con mucho gusto, vamos a hacerle un paquete y todo. Cuando él dijo, y ella preguntó, ¿quién es el evangelista? Y él dijo, es Antonio Bolaño. Inmediatamente dijo, no, lo siento mucho, pero no puedo. ¿Pero por qué? Porque él predica contra nuestros queridos hermanos católicos. Si él se retracta de todas esas prédicas, entonces se le abrirán las puertas aquí. Vaya, el diablo quiere que me retracte de predicar la palabra. Y nos están cerrando completamente las puertas en la radio, en muchas radios, cerrando las puertas, porque no quieren que se predique este mensaje. Los he encarado, múltiples de ellos.
Dígame, ¿dónde? ¿En qué forma? Lo que estoy diciendo no es verdad. Dígame tan solamente. No tienen autoridad. Uno de los pastores concilios confrontó a uno de este tipo que hablaba al comienzo, el testimonio, lo confrontó a él y a otro de los dos y le dijo, a ver, dígame aquí, delante, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Malaine que no es verdad? Ninguno de ellos pudo decir, se quedaron callados, porque saben que lo que estamos afirmando es basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué no quieren que hablemos en la radio de eso? Porque arruinamos su negocio de ellos. Ellos en este momento no les importa a Dios, les importa su vientre. Judas tiene los más terribles presagios para ellos. El apóstol Judas, en el libro. Y como ellos se niegan y prohíben que se predique en la radio, prohíben que todo, entonces Dios está usando los mismos impíos, advirtiendo al mundo. Ahí. Dice, la cumbre del clima celebrado en noviembre pasado en Nairobi fue la caja de resonancia de nuevos informes de expertos y entidades que no han presagiado nada bueno para un futuro cada vez más cercano. ¡Wow! Siga, aunque esto me voy a extender más en el tema de una crisis se aproxima, solo quería tocarlo. Los acontecimientos, los cambios locos climáticos como el que hace 2 semanas acaban de tener aquí cerca de ustedes, Nuevo León. Cuando el invierno oficialmente comienza, el 23 de diciembre. Nevadas. Vamos para adelante. Si están hablando de ellos, que voy a detenerme en eso, en esta otra, en el tema una crisis se aproxima, lo que está hablando, praderas. Están hablando de ellos, praderas en medio de la Antártico. Praderas. Siga. El falso profeta desata la más grande persecución. Su primer objetivo será todos los evangélicos que se quedaron. En esto se unirán todos los falsos ministros de la prosperidad. Ellos denunciarán a sus propios miembros y los miembros se entregarán a sus propios familiares. Y seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Lucas 21:16. Una vez que el falso profeta lleve a la Inquisición a todos los evangélicos